hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Qué estamos? El significado de la misericordia. Por su misericordia nosotros estamos aquí. Por pura misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Vamos a ver qué es el significado de la misericordia. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, gracias te damos. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir esta palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a través de esta palabra, reconociendo que nosotros no somos nadie, Señor. Solo tu presencia y tu Santo Espíritu que nos enseña en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. El significado de la misericordia, como estaba mencionando inicialmente. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es este atributo tan elevado del carácter de Dios? Que es la misericordia, y su misericordia es el tributo más sobresaliente en la palabra del Señor. No existe ningún tributo más importante en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Veamos que este atributo es el atributo más grande de Dios, es la misericordia. El carácter de Dios, su misericordia. Veamos cómo viene, vamos a ver de dónde viene la misericordia. Misericordia viene del hebreo cheser. La palabra cheser es clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad. O sea que Dios es un Dios de amor, es un Dios de clemencia, es un Dios de ternura, es fidelidad, es ternura. Él es un Dios de clemencia, un Dios de piedad, un Dios de ternura, un Dios de amor, un Dios fiel. La palabra cheser aparece 250 veces en las Escrituras. La podríamos traducir como buena voluntad. ¿Por qué? Porque nos denota fidelidad. Porque Dios es un Dios fiel. Él nunca ha fallado. Él nunca le ha fallado a nadie. Él es fiel. La fidelidad permanece de la eternidad a la eternidad. En Salmo 136 aparece 26 veces. Mire, la palabra cheser aparece 200 veces en las Escrituras. 250 veces. Veamos Oseas 6, por favor. Oseas 6. Vamos, porque ahorita estamos viendo y analizando qué es la misericordia. ¿Cuál es el significado de la misericordia? Veamos Miqueas 6, por favor. ¿Qué es lo que nos dice Oseas 6? Aleluya. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué dice? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. ¿Por qué? Esa es la base del significado de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es traducido en muchas versiones como que Él es dedicado, Él es clemente, Él quiere que tú y yo conozcamos qué es verdaderamente la misericordia de Dios. Aleluya. Dios es un Dios misericordioso. Y la razón por la cual estamos aquí, hermanos, es porque estamos por su misericordia. Vea Éxodo 34, versículo 6, por favor, vea lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Es tardo para la ira, pero es grande en misericordia y en verdad. Deuteronomios 4:31 dice, porque Dios misericordioso, Jehová es tu Dios. Estamos viendo la cita donde habla de quién es misericordioso. Aleluya. Dice misericordioso es Amén. Jehová. No dice que fue o que será. Dice es desde la eternidad. Es el atributo. Es una de sus cualidades. Es una de sus caracteres. Anote Isaías 16:5. Isaías 16:5. Vea lo que dice la escritura. Y
se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure Sí, Señor, la gracias. justicia. Amén. El Dios de misericordia, Él ejerce la misericordia, Él se complace en ser misericordioso. En el versículo que vimos anteriormente, Oseas Amén. 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Amén. Conocimiento de Dios más que holocausto. La misericordia de Dios es sobre nuestros sacrificios. Aleluya. Y conocer a Dios es más que todos los holocaustos que Gloria a nosotros Dios. podemos presentar. Mira lo que dice en Habacuc 3:22. Por favor, anote. Dice, en medio de los tiempos, haz conocer tu poder. Sí, Señor. En la ira, dice, acuérdate de la misericordia. Sí, Porque si Señor. Dios no se acordara, hermano, de su misericordia, de su enojo, ya nosotros ya no estaríamos aquí. Amén, amén. Es imposible. Porque Él nos dice en Hebreos 4:16 que acerquémonos, por esta razón, acerquémonos confiadamente. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el griego, gracia en hebreo es un favor, dice en griego es un favor no merecido. Él se despojó de sí mismo. Él fue a la cruz por su misericordia para salvarnos a nosotros. No es que nosotros lo merecíamos, sino Amén. la misericordia de Dios. Amén. En Judas 1:21 dice, ¿cómo dice? En el versículo 21. Anótelo, por favor. Conservaos en el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Entonces, a través de Jesucristo tenemos la vida eterna. No es por nuestros méritos, no es por lo que hacemos, no es por nuestros hechos, sino es por la misericordia de Dios. Porque Santiago 2:13 nos dice, anote, Santiago 2:13, el juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. La misericordia triunfa en la justicia. Cuando, por ejemplo, una persona que va delante de un juez, el peso de la ley es la que vale. El peso de la ley sobrecae en esa persona. Porque aquí no hay misericordia. Cuando una persona va ante un juez. Pero con el misericordioso, dice, el Señor opera la misericordia en nuestras vidas cuando somos misericordiosos, cuando ejercemos la misericordia de Dios. Aleluya. Usted puede ver en Abraham Lincoln en 1860, cuando después de la guerra civil entre los ejércitos de los confederados y el sur de los ejércitos de la Unión de Abraham, Lincoln en 1860 consiguió la amnistía, el perdón para estos soldados, para este ejército que vino contra ellos. De igual forma, mire, Jesucristo es una comparación. La amnistía es perdón. Humanamente, si el hombre lo practica, entonces cuando analizamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, comprendemos que a través de Jesucristo tenemos la misericordia y comprendemos que el perdón es misericordia. La misericordia es perdón. Veamos Proverbios 3, por favor. Vea lo que dice Proverbios. Tú y yo somos llamados a ejercer la misericordia. Nunca se aparte de ti, dice, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Tenemos que ser misericordiosos. Ustedes, estamos viendo la misericordia de Dios. Cuando tú y yo somos misericordiosos y somos justos y no levantamos el dedo contra nadie, Dios entonces tiene misericordia con nosotros. Pero si nosotros somos inmisericordiosos, no tenemos misericordia, entonces Dios tampoco tiene misericordia de nosotros. Vea lo que dice en Proverbios 11:17. Vea lo que dice. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que mi vida viene a transformar? Porque tenemos que agarrar la misericordia de Dios. Agarrar esa misericordia. Oseas 12:6 nos dice, pues, conforme la voluntad de Dios, dice, guarda la misericordia, guárdala
conforme, dice, conforme la misericordia y el juicio. Así nos dice. Entonces, ¿por qué estamos viendo cuál es el significado de la misericordia? Porque la misericordia de Dios, todo el mundo piensa que es ser uno débil, puede ser uno frágil. La misericordia de Dios es un fruto en el cual Dios dice que si tenemos misericordia, está hablando del perdón, está hablando de liberar nuestras vidas, y lo deja bien en claro en Proverbios 11:17. Dice: en la persona que más el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no ha caído en sus corazones. Tenemos nosotros muchos ejemplos que nos habla la palabra del Señor, cuando los fariseos le decían: si se diera cuenta con quienes está comiendo, con publicanos, está comiendo con personas que no tienen bondad ni misericordia. Pero por eso decía: he venido a los enfermos, no he venido a los sanos. Entonces, de esta manera, también en Oseas 12:6, usted puede analizar: tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Cuando tú y yo confiamos en la misericordia de Dios, no importan las situaciones, cómo estemos nosotros, la debilidad viene al ser humano. Pero cuando dice que confiamos en Él, cuando el mismo Jesucristo le dijo en Lucas 6:36: sed misericordioso como vuestro Padre también es misericordioso. Dios es un Dios misericordioso, hermano. Si no fuera por su misericordia, ya no estuviéramos aquí. No hay cosa más gloriosa que poder entender qué es la misericordia de Dios. ¿Cuál es el significado de la misericordia de Dios? Las misericordias son muchas. Veamos en 2 de Samuel, por favor, 24:14. Vea lo que dice. Dice el versículo 14: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en misericordia de los hombres. Esa es la diferencia del peso de la ley y de la misericordia de Dios. Dice que él prefería caer en las manos de Dios y no en el peso de la ley, no caer en las manos de los hombres. Mire, hay muchas situaciones en las cuales usted puede ver. Por ejemplo, yo vi un video hace mucho, vimos con mi esposo en las misiones, como un hombre en la silla eléctrica fue sentado en la silla eléctrica. Cuando este hombre fue atada de sus manos, de su cuello, de su cabeza, de sus brazos, de su cintura, pues él lo sentaron en la silla eléctrica porque pues era un asesino a sueldo. Entonces la descarga eléctrica que cayó en ese hombre, es un video, hermanos, extremo, es un video de violencia terrible. Usted ve que una persona se está reventando porque en la silla eléctrica hacen eso, los explotan, se le revientan los ojos, se le revientan las piernas. Cuando una persona muere en una silla eléctrica, hermanos, es horroroso, porque ese pecado capital. Hay muchos lugares que por eso lo quitaron. No recuerdo el nombre del video, pero con mi esposo lo vimos allá en esa asamblea de Dios. Es algo horrible, hermanos, ver esos videos que nosotros mirábamos en misiones, a los asesinos en serio, cómo los reventaban. Ahora yo analizaba, usted y yo, analizando que usted y yo estemos sentados y sentenciados en una silla eléctrica por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra desobediencia, cuando el diablo tenía la palanca en la mano, solo haciendo una comparación, lista para aniquilar nuestras vidas, listo para reventarnos, listo para ¿qué? Para devorarnos totalmente. Pero apareció Jesucristo, el cual se acercó a nosotros y le dijo: aquí, mira, y se nos acercó, mira, hablando de la misericordia del Señor: mira, aquí están todos esos pecados, tú mereces ser reventado en esa silla. Pero viene el Señor y le dice: Satanás, déjalo, y va a quedar libre, porque yo vine a tomar su lugar. Yo estaba trayendo una remembranza. Él tomó nuestro lugar. Eso es misericordia. Él hizo eso. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¡Qué maravilloso! Aleluya. Dice la Biblia que todos pecaron y todos están destituidos. Todos, porque todos pecaron. O sea, no hay nadie mejor que nadie. No hay nadie. Todos merecemos, bueno, como esto es una comparación. Estar
en una silla eléctrica. Así estábamos nosotros. Es de igual forma. Él decidió pagar el precio. Él tomó tu lugar y el mío. Eso es misericordia. Es el significado de la misericordia. Es impensable, es inigualable la misericordia de Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque el Dios Todopoderoso es misericordia. Es la misericordia de Dios. Por sus misericordias es importante comprender las misericordias. ¿Qué es la misericordia de Dios? Segundo lugar, la misericordia de Dios es eterna. ¿Qué tal que un día diga, hoy tengo ganas de destruir la humanidad? Si Él viviera, si el Señor tuviera emociones, nosotros no estaríamos aquí. Si Dios juzgara nuestras vidas por nuestras actitudes y nuestras acciones, verdaderamente no estaríamos aquí. No merecemos estar aquí. La misericordia dice que es eterno. Vea el Salmo 103, versículo 17, por favor. Salmo 103, versículo 17. Vea, dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Hay dos eternidades. La eternidad pasada, la que no conocemos, la de millones y millones y trillones de años, porque Dios no tiene principio, no tiene fin, no tiene inicio. Es desde la eternidad hasta la eternidad, desde cuando nosotros no sabemos, pero sí sabemos que hay una eternidad futura en la cual tú y yo conoceremos. Entonces, la misericordia de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él ya era y ya es misericordioso. Siempre fue en su carácter desde antes de la fundación del mundo. Ya es misericordioso, fue misericordioso. Él es misericordioso. Es durante todo el tiempo, por toda la eternidad. Su misericordia es el carácter de Dios, porque Él decidió, y ese es el atributo y el carácter. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama. Mire, qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso que nosotros tenemos la maravillosa misericordia del Señor, cuando podemos comprender que la misericordia de Dios, a través de su misericordia, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, porque su misericordia es eterna, no es temporal. Por eso alabamos su nombre y glorificamos. Su misericordia es eterna. Otro de los puntos, Dios no tiene límites. No tiene límites. Salmo 108:4. Lea lo que dice. La decisión que tenemos nosotros de conservarnos y de caminar firmes en su camino es nuestra decisión, hermanos. Porque Newton decía que la misericordia de Dios era fácil de entenderla. Porque el científico piensa que la inteligencia y la sabiduría humana que ellos tienen, piensan que hasta ahí llega la sabiduría. Ellos piensan que es entendible. La misericordia de Dios es para siempre. Para siempre. El hombre no tiene la capacidad de poder entender cuál es el límite de la misericordia. Como dice Salmo 108:4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Los cielos no tienen límite. La expansión de los cielos no tiene límite. Entonces la misericordia de Dios es sin límites. La misericordia de Dios sin límites. ¿Por qué? Porque Él nos invita al arrepentimiento. Porque cada día tenemos que llegar al arrepentimiento para que llevemos una vida recta, para que llevemos una vida apartada, para que consagremos nuestra vida. Él nos invita todos los días a través de su misericordia, porque Él quiere que su misericordia, dice que es hasta la eternidad. Entonces, comprendiendo verdaderamente cuál es y cómo es la misericordia de Dios, hermanos. Mire, por eso muchas personas que no comprenden y que no saben cuál es el rol y no conocen el origen de la misericordia y no saben quién es la misericordia, no saben qué es misericordia. Por eso tenemos muchos casos, muchos fracasos de muchas personas que se quitan la vida. ¿Por qué se quitan la vida? Por las situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones en el hogar, frustraciones, fracasos. Entonces, a través de la ignorancia, por eso estábamos viendo en Oseas 6:6 que Él quiere
que tengamos el conocimiento. Porque con oír o escuchar es una cosa y conocer verdaderamente, como en este caso estamos viendo cuál es el origen y cómo es la misericordia. Entonces conocemos verdaderamente que la misericordia de Dios es el que nos mantiene a nosotros con nuestra vida consagrada y nuestra vida apartada, porque Él está tomando el control de nuestras situaciones, de todas las situaciones morales, físicas y espirituales. ¿Por qué? Muchos caen en las drogas, muchas personas caen en el alcohol, muchos caen en el vicio. ¿Por qué? No conocen la misericordia, porque creen que el placer y los placeres, estar placenteros en el mundo a través de los vicios, a través de entretenimientos que Satanás ofrece. ¿Para qué? Para apartarlos del camino. Pero es por esa razón, porque no conocen que la misericordia de Dios no tiene límites. Pero tú y yo conocemos que la misericordia de Dios no tiene límites, no tiene límites. Así, de igual forma, en el pecado, el hombre es ministrado y es contaminado a través del pecado, que tampoco tiene de qué forma tomar el control. Pero cuando tú y yo alabamos y comprendemos que Dios es el que trae a nuestras vidas la libertad y la sanidad a nuestras vidas a través de la misericordia de Dios, entonces comprendemos. Veamos el cuarto lugar: nos prolonga la vida. Dice que nos prolonga la vida. Lamentaciones capítulo 3, 22. Dice, después de Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. La misericordia de Dios prolonga la vida. Si Mateo 5, 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Usted es misericordioso? Alcanzará misericordia. ¿Somos misericordiosos? Misericordioso. Veamos la palabra misericordioso en el griego, que dice elemo. Está relacionado con la palabra eleo, que es tener misericordia. Eleos, que es compasión, activar el momento. El emosune, que es compasión hacia los hombres, hacia los desvalidos, hacia los necesitados, hacia los esclavizados, hacia las personas que están esclavizadas en el pecado. Es una persona que posee esta cualidad, siempre encuentra de expresar la naturaleza de misericordia que Dios nos ha ministrado. Misericordiosos con los demás. Cuando somos misericordiosos con los demás, entonces la palabra lo declara, que nos prolongará la vida. Dios nos dará una larga vida cuando somos misericordiosos. Mire, cuando nosotros, cuando dice que el evosune, que quiere decir compasión, tenemos compasión por esas personas que están en nuestras vidas y están perdidos y están atados en pecados sexuales, están atados en vicios, esclavizados a todo lo que el mundo ofrece. Entonces viene esa misericordia que tú y yo tenemos en el corazón. No nos cansamos y les hablamos y les ministramos y les hablamos. ¿Por qué? Porque parece que la misericordia de Dios no fuera algo tangible. Es tangible. ¿Por qué? Porque la actitud y la acción, la reacción que tenemos en buscar estas personas, mis hijos, mis hijas, mi familia, mis amistades, mis amigos o mis vecinos, entonces somos misericordiosos. Entonces no podemos perder nosotros el amor. No podemos perder la misericordia, no podemos despojarnos de la misericordia y parar de orar, porque hay situaciones tan duras, hermanos, tan difíciles, que pensamos nosotros, estas personas no van a cambiar. ¿Cuántos años hay que por una persona tú estás orando? ¿Cuántos años hay que tus hijos o los hijos o nuestros hijos estamos clamando y orando y no vemos nada?
no vemos nada, pero la noticia que dice la palabra Mateo 5:7, que el que es misericordioso, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzamos misericordia, ¿por qué? Porque es la vida eterna la que nos estamos jugando. Cuando nosotros sabemos diferenciar que la misericordia, una palabra tan sencilla, una palabra que todos los días la escucho, y yo sé escuchar y sé hablar, ¿sabe qué? No desista. No desista, que la misericordia que hay en tu corazón, no desista en clamar, orar, en buscar, en accionar, en hacer la actitud, la respuesta, porque tú no sabes, he escuchado, hay una historia, bueno, tantas historias que podríamos compartir todos aquí, ¿verdad? Pero hay uno de ellos que una señora estuvo orando muchos años por su esposo, y se pasaron 20 años y oraba, pero el Señor no llegaba y el Señor no escuchaba. Pero un día de esos, el Señor le visitó, Él lo llevó al arrepentimiento, Él conoció al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando este hombre al siguiente día, 12 horas después de haberse arrepentido y haber recibido al Señor, a Jesucristo, él en su trabajo se resbaló y se cayó. Ese hombre se cayó, se desplomó, cayó totalmente, inmediatamente, instantáneamente murió. ¿Qué tal si la esposa hubiera dejado? Ya no voy a seguir orando. ¿Por qué? Porque he orado mucho tiempo. No debemos. Nosotros tenemos que caminar con firmeza, que esa misericordia en un momento va a llegar. En cualquier momento va a llegar la misericordia. No importa, porque puede ser la última oportunidad por esas personas por las cuales tú estás orando. Porque tú no sabes cuántas dificultades tienen todas las familias, compañeros, amigos, o en tu propia casa. Tal vez tú estás orando y llorando. ¿Sabes qué? No te canses de orar, no te canses de buscar la misericordia, no te canses de aplicar la misericordia con estas personas, porque tú no sabes si la vida de esta persona, ¿por qué? Porque es el dolor, porque es la misericordia de Dios, es que tú sientas la pasión, el dolor en tu corazón que tus hijos se están perdiendo. ¿Cuántas familias y cuántos hombres, cuántas mujeres hay que no se cansan de orar? ¿Saben que no te canses de aplicar la misericordia? ¿Por qué? Porque hay hijos que están atados en las drogas, atados en la perdición, atados en perversiones sexuales, perdidos y atados. Pero cuando tú y yo cuando una persona no conoce la misericordia de Dios, no le importa. No le importa. Y sabe que es duro. Es tan difícil que no poder uno comprender que la palabra de Dios nos lleva a nosotros a la misericordia. Porque ¿sabe qué? La misericordia es una palabra tan sencilla, pero es en la vida que tú y yo tenemos que llevar. La misericordia, porque la misericordia es el estilo de vida que Jesucristo manifestó caminando en esta tierra. No importa que te pase, que te hagan y que te tiren las puertas y que te desprecien y que te digan que estás loco, que te digan lo que te digan. ¿Sabes qué? A ti no te importe, porque tú estás conociendo la misericordia. Tú sabes lo que dice la misericordia. Bienaventurado el que es misericordioso, porque tendrá larga vida. Y esa larga vida es la vida eterna. Dios le dio una oportunidad a este hombre del cual yo les compartí ahorita. ¿Tú sabes lo que es? Era un hombre joven. ¿Tú sabes qué es perder la vida? Por ejemplo, hay cuántos hermanos, hay cuántos ejemplos hay que tú y yo podemos compartir hoy en día. Mire, ¿cuántos? Yo sé que podríamos tener una vigilia. Podríamos tener una vigilia, cada uno de nosotros, contando cada historia, contando las dificultades y contando de qué forma, cómo llegó tu familia, o cómo llegaron tus amistades, o cómo tú llegaste tú también. Porque, ¿sabe qué es hermoso? Es hermoso compartir
lo que Dios tiene. ¿Y qué es lo que Dios tiene en su palabra? La misericordia. Amén. Si usted, ¿cómo es que se llama la reina? ¿Cómo es que se llama? Ay, se me ha escapado. Se me ha escapado la oportunidad que Dios tuvo, la reina, se me va a acordar este momento, que murió, hermanos, que murió tan terriblemente. ¿Cómo murió? Porque esta mujer ni siquiera supo de qué forma ella iba a morir. Y esta mujer, sin saber, la princesa Diana, de qué forma murió. Qué terrible. En el túnel donde murió la princesa Diana, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba en francés? Le Rue d'Éternel, la calle de la eternidad. Es increíble, hermanos. ¿No es increíble esto? Que cuando la princesa Diana precisamente cae allí, cuando esta mujer en el palacio escuchaba cuando Billy Graham llegaba y predicaba, y la reina, pues como era la reina, pues era cursi para ella. Ella nunca quiso convertirse, pero ese lugar donde murió esta princesa se llamaba, precisamente en el lugar donde ella murió, se llamaba con un nombre que parece increíble: la calle de la eternidad. Es la calle que se termina. ¿Puede ser una casualidad esa? ¿Puede ser una casualidad? No, Dios habla. No puede ser una casualidad. Es increíble, hermanos. Uno puede decir, es una coincidencia. No podemos pensar que es una coincidencia. Dios le dio muchos años de misericordia a esta mujer. Pues, mire, esta mujer no murió instantáneamente, pero es una historia, hermanos, en la cual usted puede ver una mujer tan joven, una mujer de 36 años, con cantidad de joyas de casi $1 millón en su cuerpo. Las joyas que ella andaba puestas de casi $1 millón. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? ¿Por qué? Porque esta mujer despreció, y de muchas mujeres, muchos hombres, y por todos lugares se menosprecia. Pero esa es la razón poderosa para la cual tú y yo estamos perseverando y caminando y comprendiendo qué es la misericordia de Dios. ¿Para qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios significa la eternidad. Amén. Quinto lugar, la misericordia de Dios te invita, te estimula y te lleva al arrepentimiento. Vea Joel 2:13, por favor. Joel 2:13, vea lo que dice. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tarde para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Cuando Él se castiga, cuando Él nos castiga y Él nos trae juicio, cuando Él nos trae juicio, cuando Él nos castiga, cuando Él aprieta un lugar, una área de nuestras vidas, dice que Él se duele. Todos los padres corrigen a sus hijos. Los padres que no corrigen a sus hijos es porque no los quieren, porque el mismo Señor dice, Él dice que nos corrige porque nos ama. Si Él nos corrige porque nos ama, Él nos corrige porque Él sabe cuál es mañana. Vea Mateo, por favor, vea Mateo 14:14. Dice: saliendo Jesús, ve una gran compasión, y tuvo compasión y sanó a muchos de los que estaban enfermos. La palabra compasión es plenizomai, es sentirse uno movido con la compasión profunda de un corazón tierno. Si nosotros podemos tener misericordia, ya se imagina Dios que nos hizo. Los griegos consideraban las entrañas, esplansnat en el griego, como el lugar que originaba las emociones fuertes y poderosas. Para los hebreos, esplansnat era el lugar donde surgían las tiernas misericordias y los sentimientos de afecto y compasión, simpatía y piedad. Todos los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia, la Biblia dice, porque Él tuvo misericordia de ellas, porque vio la multitud y tuvo misericordia de ellos, y miró Jerusalén y lloró sobre Jerusalén y lloró sobre ella por la compasión, por la
misericordia. ¿Cuántas veces en la palabra nos dice que Él tuvo misericordia? Por eso el Señor nos lleva al arrepentimiento a nosotros. Porque cuando llegamos al arrepentimiento, usted puede decir, yo ya me arrepentí, ya recibí al Señor. La mala noticia es que todos los días tenemos que arrepentirnos, porque cuando no fallamos de hecho, es de palabra, de pensamiento, pero todos fallamos. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Y por eso dice, los invito al arrepentimiento. Nos invita diariamente nos invita al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos vayamos a aflojar, no nos vayamos a desanimar, no vayamos a descuidar. Porque la misericordia, cuando no conocemos verdaderamente la misericordia, entonces se endurece el corazón del hombre. La misericordia es algo tan voluble y tan fácil. Es tan fácil. Recordaba una de las veces que mi esposo, hace muchos años en la iglesia donde él nació, estaba haciendo mucho frío, recuerda. Estaba en la puerta, pasó un hombre con mucho frío y vino y él le dio su abrigo. Pero ese hombre solo pasaba solamente por frente de la iglesia. Pero este hombre se fue. A los días que llega a la iglesia a convertirse, porque el Señor ya aceptó al Señor, escuchó la voz de Dios, porque hubo un acto de misericordia de una persona. Nosotros no necesitamos predicarle la Biblia completamente, no. Es necesario conocer, pero la actitud que nace de nuestros corazones, el testimonio de lo que podemos ofrecer, habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Habla más que 1000 palabras. Mire cómo Dios hace las cosas. Esta es la misericordia de Dios. Es que cuando conocemos la misericordia, entonces, ¿por qué? Porque comprendemos que Él vino por misericordia a salvar a todo el que se había perdido. Por la misericordia de Dios estamos aquí. En sexto lugar, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios perdona el pecado, hermanos. Él nos da la habilidad de perdonarnos nosotros mismos y de pedirle perdón a Él y de llevarnos a la justificación. ¿Y qué es la doctrina de la justificación? Es como que si nunca hubiéramos pecado. Que Él dice, borra todos nuestros pecados. Él limpia nuestros pecados. Él nos lava con la sangre de Jesucristo. Esa es la doctrina de la justificación. Y la sangre nos limpia y nos restaura a través del Espíritu Santo de Dios. Vea en Miqueas 7, por favor. Miqueas 7 y versículo 18. Mire lo que dice. ¿Quién Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Mira, olvida el pecado del remanente. Cuando te perdona, te olvida. Nosotros, no es como nosotros, que perdonamos y no olvidamos, ¿verdad? Pero Dios dice, perdona. Perdonar es olvidar. Mire, ¿quién Dios como tú, que perdonas el pecado de la maldad, no tuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia? Se deleita en misericordia. Mire qué maravilloso es. Porque dice, Él se olvida. Dice, ¿quién como tú perdona la maldad? No es como el hombre. Nosotros decimos borrón y cuenta nueva. Pero no, muchas veces necesitamos la fuerza, la fortaleza y de poder glorificar y exaltar su nombre para que la misericordia de Dios esté en nuestros corazones y poder perdonar verdaderamente, borrón y cuenta nueva, porque Él dice que se deleita, dice que Él olvida el pecado del remanente, no retiene para siempre su enojo. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a enojar? No podemos retener el enojo. Eso es misericordia. La misericordia de Dios perdona el pecado. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Miren, la salvación es por la misericordia del Señor. Veamos. ¿Usted cree? Hay muchas historias en las que podemos comparar cómo viene la misericordia. Una vez, una mujer se estaba muriendo del SIDA y dijo, mire pastora, he llevado una vida promiscua. He recibido el pago de mi pecado. Yo quiero saber si hay misericordia de Dios para mí. Ahora, esta mujer tenía unos familiares que eran cristianos, pero ellos no le dieron testimonio. Pero cuando ella me llamó, pregunta,
cree que Dios tenga misericordia de mí? Me estoy muriendo porque he recibido lo que yo he sembrado. Ella se estaba muriendo de sida. Pero al lado de la cama tenía una fotografía de una joven muy linda, muy bonita. Y le dije yo, ¿de quién es esa foto? Pues es de mi hija. Tiene 18 años y es lo mejor que la vida, es lo mejor que la vida me ha dado. Dijo ella, ¿verdad? Porque no era cristiana. Entonces se me ocurrió y le pregunté, si su hija hubiera vivido y estuviera así como está usted, y ella le hubiera dicho, perdóname por la vida que yo llevé, ¿usted lo hubiera perdonado? Claro que sí, dice, yo lo hubiera perdonado, porque es mi hija. Claro que sí. Entonces, si usted le pide perdón a Dios, en el momento que usted le pida perdón, de igual forma como el Padre perdona a su Hijo, de igual forma el Padre, Amén. El Padre de las estrellas, el Dios Todopoderoso, el de la eternidad para la eternidad, te perdona. Amén. No hay nada, no hay ningún pecado que Dios vaya a escribir. Él todo dice, aunque sean los pecados más rojos que el carmesí, serán emblanquecidos más que la blanca lana. Así de que solamente tienes que pedirle perdón y de igual forma el Señor te va a recibir. Entonces, al recibir ella el perdón, porque el perdón por ella misma hacía que no podía perdonarse, pero al recibir el perdón de Dios, entonces ella pudo ser libre. Amén. Gloria a Dios. Y esta persona se fue con el Señor. ¿Pero qué? Pero es por misericordia todos, hermano. Es la misericordia. No es por lo que tú y yo hagamos. No es porque tú y yo podamos expresarnos bien o podamos económicamente tener las influencias económicas que podamos ser. No, hermanos. Nada de lo material que nosotros que poseamos, eso es lo que trae la bendición a nuestras vidas. No. La misericordia de Dios es la que nos enriquece a nosotros. Me llama mucho la atención, hermano, la muerte de la princesa Diana. Si dice que andaba más de $1 millón de alhajas en todo su atuendo. Entonces, la misericordia todo es para Él, por Él y para Él, porque es por su misericordia. Si comprendemos cuál es su misericordia, qué es la misericordia, por qué la misericordia en nuestras vidas, la misericordia de Dios es hasta la eternidad. Tenemos esa seguridad y ese ancla en nuestras vidas, el ancla. Ahora veamos. La misericordia de Dios hace posible la salvación. La salvación no se hace posible por las acciones. La misericordia no llega a nuestras vidas haciendo acciones. No, nada de lo que hagamos. Todo fue hecho en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, confesarle al Señor las debilidades, confesarle al Señor las situaciones que están acechando la vida. Y entregar en sus manos todas las situaciones. ¿Por qué? Pero no podemos decir, voy a convertirme a Dios, porque de esta forma yo voy a salir adelante, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. No, hay una tecnología correcta que Dios viene a nuestras vidas, trae la convicción de pecados y el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Entonces Él nos convirtió. Nadie puede convertirse solo a Cristo. Ustedes saben que muchos dicen, cuando yo llegué al Señor. No, teóricamente hablando no es así. Veamos Tito 3:5. Veamos Tito capítulo 3, versículo 5. Vean lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es por su misericordia, por la misericordia de Dios. No es porque merecemos, no es por lo que hagamos nosotros, no es por tantas obras de caridad que tú hagas, no por tan bueno que tú creas que tú eres, no es porque tú creas que eres una persona dadivosa y que eres una persona buena y eres una persona contribuyente para todo. Cuando dice que Él se agrada más de amar que de tantos sacrificios que hagamos al Señor. No son las acciones, sino es la misericordia del corazón. Vea lo que dice 2 de Timoteo 1:16. Vea lo que dice. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas.
Aquí vemos la compasión tierna, la compasión de bondad, la compasión benéfica para una persona. La misericordia que llevó a Pablo, no se avergonzó de las cadenas de este hombre. Entonces es una demostración de la misericordia hacia los demás. Cuando ejercemos misericordia hacia los demás, entonces es posible, y es el amor de Dios manifestado a través de nosotros. Muchas personas quieren saber qué es el amor de Dios. El amor de Dios son nuestras acciones, es a través de nosotros. Porque si nosotros, como dice su palabra, si queremos conocer a Dios, tenemos que tener la comunión con Él, porque dice que a través de las obras Él se manifiesta en nuestras vidas. Porque si amamos al que está con nosotros, amamos al que lo hemos visto. Porque si no amamos al que está con nosotros, entonces hacemos mentiroso a Dios y nos convertimos en mentirosos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa misericordia por los demás, ha llegado el amor de Dios a nuestras vidas. Cuando tenemos la misericordia por los demás, entonces es Dios mismo. Usted y yo somos instrumentos, los cuales Dios utiliza. ¿Para qué? Para demostrarle a otros, para llevar a los demás, para llevar, porque cantidades, cuántas personas y cuánto alrededor nuestro, cuántos hay, hermanos, en los cuales tenemos que llevarles esa porción, la misericordia, el amor de Dios. Si Él lloró por Jerusalén, Él nos dejó el ejemplo, pero cuando no conocemos la misericordia, cuando no conocemos quién es la misericordia, cuando comprendemos que la misericordia de Dios fue demostrada en la cruz del Calvario, Él decidió por su propia misericordia escribir tu nombre, mi nombre, en el libro de la vida. Él decidió poner su manto de justicia en tu vida, en mi vida. Él decidió amarnos. Él decidió amarme a mí. Él decidió, hermanos, que tú y yo estuviéramos aquí hoy, esta noche. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él me ama, porque Él es Dios de misericordia, porque el atributo de la misericordia de Dios es el atributo del carácter de Dios más elevado y más extraordinario, que ese atributo que es la misericordia, el que hace posible la misericordia. Amén. La misericordia de Dios. Practiquemos la misericordia. Todos los días tenemos la oportunidad y la capacidad de llevar la misericordia. ¿Cómo? Como dice su palabra en Oseas 6:6, conociéndolo. Porque conociendo la palabra, conocemos quién es el que habita en nosotros, en nuestras entrañas, en nuestra vida. Porque es la misericordia, que es compasión, que es amor, hermanos. Amén. Si usted recuerda cuando David estaba consternido, porque sí recuerda que David había cometido un pecado terrible. Él tenía 16 mujeres y tomó una mujer que no podía tomar. En ese entonces, llegó Natán, era el profeta, y llegó donde el rey. Entonces le dijo, mira, allá por allá hay un hombre, le dice que tenía tantas ovejas y fue y le quitó aquella oveja, la única oveja que tenía, se la quitó. Entonces David, enojado inmediatamente porque era injusticia, le dijo, ese hombre debe morir. Entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Él perdona el pecado cuando hay arrepentimiento. Este hombre se arrepintió porque David hizo ese pecado, cometió ese pecado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él llegó al arrepentimiento, él llegó a la comprensión, comprendió que él era ese hombre. Pero todo pecado trae consecuencias. Pero la misericordia de Dios es cada día, todos los días, hermanos. Veamos. Vamos a ver. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos situaciones duras, difíciles en nuestras casas, en nuestros hogares, aún en nuestras propias vidas? Todos tenemos esas situaciones difíciles. No hay quien pueda decir que no tiene dificultad, que no tiene situaciones difíciles. Hay muchas situaciones difíciles en las cuales tú y yo no podemos tomar el control, no podemos cambiar la ruta
de las cosas, cómo están en seguimiento, pero cuando nos agarramos de esa misericordia de Dios, la misericordia de Dios obra en nuestras vidas, pero no podemos desmayar, debemos de mantenernos firmes. ¿Para qué? Para que la compasión, el amor, la bondad llegue a través de nuestros ruegos, a través de nuestro servicio, a través de nuestra actitud a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, porque a eso nos ha llamado el Señor, porque dice que trae la vida eterna para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta maravillosa palabra que has traído a mi vida. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias